mirar que se está acercando. Y eso es lo que ya está sucediendo. Entonces, tenemos que entender que Dios en su propósito ha permitido todo esto para la iglesia, primeramente probar nuestro corazón, para ver si es cierto que estás allí, para ver si es cierto que tienes a Cristo en tu corazón, para ver si es cierto que eres iglesia, para ver si es cierto que estás aquí genuinamente, ¿ok? Porque muchos no están, no son honestos, están jugando. Días se levantan con el ánimo de alabar a Dios, pero días se levantan con el ánimo de no servir a Dios. Entonces Dios te está sirviendo a su iglesia. Y la apostasía de los últimos tiempos también va a ser otra purga dentro de la iglesia para identificar a los fieles. Porque a veces que nos equivocamos, pensamos que el hermanito teniendo cara de ángel y era un ángel, pero resulta que no, traía máscara nomás, no mascarilla, máscara, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos darnos cuenta que Dios en su propósito todo lo hace para que identificar a los suyos. Y eso es lo que está pasando. Aquí, ¿cuántos son del Señor? ¿Cuántos de verdad anhelaban este momento? Mire, algunos hermanos me decían, pastor, pero no vamos a caber. Digo, yo estoy seguro que el primer día no van a venir muchos, porque muchos ni siquiera van a regresar. Esto que está pasando, en igual de alentarlos a seguir adelante, tristemente volvieron atrás. Tristemente, los que estaban ahí tibios. El tibio o se calienta o se enfría totalmente, ¿verdad? Entonces, pero el que está caliente siempre, no importa el frío que venga, va a poder sobrepasar todo, hermanos. Así lo que venga, una pandemia, una segunda pandemia, una tercera pandemia, lo que venga lo va a poder sobrepasar. ¿Por qué? Porque ese calentamiento de su espíritu lo da el Espíritu Santo. Y esa es una prueba palpable de que el Espíritu Santo está en ti. Yo quiero hablar, hermanos, esta mañana de lo que hemos estado hablando anteriormente. Acuérdense, quiero introducirme de esta manera. Cómo el pueblo de Israel anhelaba estar nuevamente, después de 70 años de cautiverio, estar nuevamente en el templo para adorarle y glorificarle al Señor. Anhelaban estar, hermanos, en adoración, porque el ritual que se usaba en el templo de Jerusalén, el que Dios había establecido para su adoración, ese ritual que hacían de adoración, lo que hacían en cuanto al servicio a Dios, era tan perfecto. Cuidadosamente hacían cada detalle. Dios mismo se los puso por ley, un reglamento de cómo los levitas tenían que servir en el templo, cómo aún el pueblo tenía que presentarse delante de Dios. El trabajo del sacerdote que ministraba en el atrio, los que ministraban en el lugar santo y el que ministraba una vez al año en el lugar santísimo. Todo era un ritual perfecto que el Señor estableció. ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos las pautas o las reglas para la adoración a Dios. Dios ya estableció, hermanos, reglas. Ya estableció un reglamento, una estructura, solamente hay que seguirla, con el fin de que pudiésemos llegar a ese momento donde la misma presencia de Dios bajaba. Porque el propósito de Dios era tener intimidad con su pueblo. El propósito de Dios era que Dios quería mirar cara a cara, cerquitas, hablando en un sentido literal, cerquitas, estar con su pueblo. Como el padre que anhela tener al bebé en sus brazos, o la madre que quiere estar con sus, mire allá qué bonito, cómo bonito allá los bebés allá, mire acá,
Qué bonito. Estar juntos. Porque esto es algo hermoso, estar en ese momento cuando el hijo está con el padre, la madre con sus hijos. Y eso no es de nosotros, eso Dios lo puso en nosotros porque eso mismo Dios quiere de nosotros. Quiere estar con nosotros. Y Dios nos tomó en cuenta para que pudiéramos tener el grande privilegio de estar cerca de Él. Aunque el pecado nos apartó, aún Dios hizo ese sacrificio perfecto, mandando a su Hijo a la cruz del Calvario para poder acercarnos, reconciliarnos, dice la palabra, el ministerio de la reconciliación, para estar cerca de Él. No le importó entregar a su Hijo y que su Hijo se entregara en esa cruz y derramarse hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, para acercarnos a su presencia. No le importó, porque Él anhela estar con nosotros siempre. Y Dios de una manera llevó a Israel, a Jerusalén, a los judíos, a que anhelaran estar en la presencia de Él. 70 años cautivos. 70 años cautivos, hasta que el pueblo de Dios empezó a anhelar y acordarse en los tiempos antiguos, cuando estaban en el templo adorando. Y eso mismo Dios nos ha llevado en este tiempo, hermanos, que nos han restringido de abrir los templos, a llevarnos a anhelar su presencia. Yo no sé tú, pero yo anhelaba estar aquí, aunque yo venía cada domingo a predicar, pero no era lo mismo el no mirar tu cara. El no sentir que estás aquí es muy diferente. Yo anhelaba este momento de mirarte, de no estar dirigiéndome a una cámara, sino dirigiéndome a ti directamente, hablando y saber que estás aquí escuchando. Ahí no sabíamos cuántos se conectaban, pero aquí te puedo mirar y puedo sentirme contento, a gusto en mi casa, saber que viniste a la iglesia. Y saber que anhelas estar en la presencia de Dios, porque que estés aquí, eso representa mucho para Dios. Aquí se nota que realmente los que querían y anhelaban ya estar en el templo. Y algo importante, hermanos, que hablando de capítulo 8 de Nehemías, y vayamos allá. Y yo sé que muchos leen la palabra en su casa. Yo sé que leen la palabra del Señor. Pero es muy importante que nosotros escudriñemos las Escrituras. Que nos metamos, hermanos, a descubrir los secretos y los misterios de la palabra de Dios que han sido revelados a sus hijos. Es necesario tomar el tesoro que Dios ha depositado en su palabra para nosotros. Y lo que me llama la atención, esta historia que he tomado como ejemplo, y que creo que es la mejor historia para poder exponer el mensaje de hoy y ponerlo en tu mente y tu corazón, refiriéndose a cuando el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, iba a volver a Jerusalén. Cómo Dios mueve el espíritu de ese rey para autorizar que el pueblo de Dios regresara a Jerusalén. Y no nomás eso, si aún todavía Dios puso en el corazón de Ciro, el rey de Persia, que no nomás decretara, autorizara que el pueblo podía regresar a Jerusalén. No nomás eso, sino también Dios puso en el corazón del rey de Persia que les diera lo que necesitaban para reconstruir los muros de Jerusalén y el templo sobre todas las cosas, porque él sabía que la adoración a Dios era importante. Como Dios en su propósito nos lleva a que anhelemos, hermanos, todas las cosas. Y cuando ya Dios, las cosas que tienen que ver con el reino, con su presencia, y cuando ya Dios mira nuestro corazón convencido, entonces Él toma el control de todo.
Así como de la noche a la mañana se nos cerraron las puertas del templo, de la noche a la mañana Dios permitió que se abrieran. Porque era necesario, hermanos, para nuestra vida espiritual. La gente se está enfriando. Si continuamos, hermanos, dice la palabra de Dios, el justo con trabajo se salva. ¿Qué será del impío? Si viniendo al templo con trabajo la estamos haciendo en el camino de Dios, estamos logrando cosas con trabajo, ahora sin venir a congregarnos, sin venir, hermanos, a escuchar la palabra, estar en la presencia como iglesia juntos, hermanos, ¿qué pasaría? Va a pasar que se van a enfriar, como muchos se han enfriado. Pero este tiempo que Dios ha permitido hay que aprovecharlo, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Hay que aprovecharlo, hermano. Venga y alabe a Dios como si fuera el último día de su vida. Glorifíquelo como si ya fuera el último día que iba a estar en este lugar. Es necesario que entendamos que el fuego del Espíritu Santo nos tiene que quemar para que haya energía, para que haya fuerza, para que haya fortaleza. Pero eso lo tienes que anhelar, eso lo tienes que buscar. Y lo que me llama la atención, hermanos, que en esta historia, cuando el pueblo regresa a Jerusalén, y entonces dice en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1, dice, y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto es algo maravilloso, mi hermano, algo precioso. Dice que se juntaron de la plaza, todo el pueblo, como un ¿qué? ¿Pero para qué? Para escuchar la palabra, porque había el anhelo, había la necesidad de poder volver a escuchar juntos, como iglesia, tal vez, como pueblo, la palabra del Señor. Yo tenía esa necesidad ya de estar aquí, hermano. Me siento como que estoy libre. Yo no sé tú, pero yo me siento libre en el Señor de poder predicar la palabra. No hay tensión. Otra vez, no sé por qué, predicando ante la cámara, se siente una tensión. Pero aquí me siento libre, aunque yo sé que está la cámara ahí, pero yo me siento libre para predicar la palabra. Porque hay una necesidad de estar como cuerpo, como un solo cuerpo delante del Señor. Aquí dice que estaban como un solo ¿qué? Hombre. ¿Qué significa eso? Un mismo sentir, en un mismo acuerdo, con un mismo propósito. Y aquí dice que era para escuchar la palabra del Señor. Y no estuvieran, tal vez nosotros vamos a estar 1 hora o 2 horas aquí, pero ahí estuvieron como 6 horas escuchando solamente que el sacerdote leyera la palabra. Algo interesante. El mismo pueblo se reúne y le pide a Esdras que lea la palabra de Dios. Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. Esto demuestra que el Espíritu Santo ya estaba preparando el corazón del pueblo. Pero ¿cuándo va a preparar el corazón del pueblo el Espíritu Santo? La pregunta es, ¿cuándo va el Espíritu Santo a obrar
en nuestras vidas para que deseemos y anhelemos, para que ese propósito de estar juntos se logre. ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo? Cuando nosotros se lo mostremos al Señor. Cuando el Señor vea que estamos anhelando estar aquí. Si estudiamos la historia, nos vamos a dar cuenta que dice la palabra que Dios despertó el espíritu del rey. Cuando usa la palabra despertar, quiere decir que estaba ¿qué? Dormido. Y luego dice, y despertó el espíritu del rey y dio el decreto, dio las órdenes para que los judíos pudieran regresar a Jerusalén. Y luego dice, y luego entonces el espíritu despertó el espíritu de los principales de Israel, de los judíos. Y empezaron a organizar. ¿Por qué? Porque entonces los espíritus estaban dormidos. Dice que de repente Daniel el profeta, al leer la palabra, descubre que hay una cuenta de años. Y se da cuenta que la cuenta de años dice que 70 años de cautiverio. Pero ¿cuándo se dio cuenta? Cuando se cumplieron los 70 años. ¿Por qué no se dio cuenta antes? Porque Dios tiene el control de todo. Va a pasar lo que tiene que pasar conforme a la voluntad de Dios, no la nuestra. Entonces, hasta entonces Daniel descubre que el libro decía, y la historia y las profecías de Jeremías decían que eran 70 años de cautiverio. Y después de esto, los judíos tenían que volver a Jerusalén. Pero el que tuvo que mover el corazón y el entendimiento de sus hijos fue el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que suceder hoy en día en nuestras vidas. Tenemos que anhelar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo, hermano, nos guíe. Que realmente en nuestro corazón deseemos estar en la presencia de Dios. ¿Usted quiere mirar el poder de Dios manifestado? ¿Usted desea mirar algo sobrenatural? Pues no hay muchos amenes. ¿O será que no le sale de la mascarilla el amén? Algunos los traen de fierro. Pero, hermanos, yo deseo que algo sobrenatural pase. Yo deseo mirar que se manifieste la presencia del Señor de una manera poderosa y mirar a usted gozoso, contento, alabando a Dios. Y si hay enfermedades, que las enfermedades empiecen a ser sanadas. Si hay almas turbadas, que empiece a sanar esa alma. Que empiece la sangre a purificarte. El diabetes se te empieza a ir. La enfermedad de los riñones empiezan a ir. Empieza a suceder algo porque tú sentías algo en tu cuerpo que tal vez el doctor te dijo ya no hay remedio, pero algo sucedió ese día porque el poder de Dios te sanó. Usted no desea esos momentos. O lo malo dice amén, amén, por parte de que sea parte del bosquejo. Porque lo tenemos que desear. ¿Cómo queremos ver la manifestación de su poder si no lo deseamos? Tenemos que desearlo, hermano. Dice ahí que el mismo pueblo le pidió a Esdras que leyera la palabra. Y es interesante, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo, ahí dice que todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Todo el pueblo estaba atento. Ellos mismos lo pidieron. ¿Por qué? Eso, si lo pidieron, era porque el Espíritu Santo ya estaba preparando el corazón de todos.
Y eso es lo que le pido yo al Señor, que el Espíritu Santo empiece a preparar tu corazón de los que están aquí, pero también de los que no vinieron, ¿no? Amén. Que el Espíritu Santo empiece a mover. Porque yo creo que en el momento, yo hace una semana atrás, el lunes pasado, yo tuve una plática con la ciudad. Y me dijeron, no se puede abrir. No se puede abrir. Y luego, ese mismo día, el viernes, ¿qué vinimos a hacer? Algo aquí, que alguien me enseñó el video de nuestro presidente. Venimos el lunes a la comida y hablé cuando me dijeron que no se podía. Tuvimos una junta y ahí fue cuando me presentaron el video, donde el presidente Trump estaba autorizando. Y dije, gloria a Dios. Inmediatamente, al día siguiente me entraron las llamadas de algunos amigos, que si yo ya iba a abrir y etcétera, etcétera. Le dije, yo no puedo abrir porque acabo de tener una junta, una plática, y me dijeron estrictamente que no podemos abrir. Que oigamos en otros lugares que ya se está abriendo, que nosotros no podemos abrir hasta que no tengamos la autorización del condado. Y traté de hablar nuevamente, pero no pude comunicarme. Pero el día jueves de la siguiente semana me habla nuestro hermano Manuel y me dice, pastor, así está este amigo y dice que ya se va a poder abrir. Háblele. Creo que hasta le dio el teléfono para que le hablara, ¿verdad, hermano? Y le hablé inmediatamente. Me dijo, sí, dijo, vente. ¿Dónde estás? Pues estoy acá en este lugar, pero te veo a las 3 ahí. Y él mismo me dijo, aquí está. Me dijo a las 3 y lo esperé como 1 o 2 horas. Y me disculpó, dijo, estaba en una junta, etcétera, etcétera. Le dije, pues si hubieras durado 5 horas te hubiera esperado de todas maneras. A mí me interesaba el papel. Y me dijo, este papel te autoriza que abras legalmente ya. Lo tienes que tener contigo. Y aquí están las restricciones y ya lo puedes hacer desde hoy si quieres. Entonces, si se da cuenta, las cosas cambian de un momento a otro. Me habían dicho que no, 2 veces que no. Inmediatamente, unos días después me dijeron que sí. Porque así es Dios. Cuando ya hay un determinado propósito, hermanos, ni el hombre puede detenerlo. Así de fácil. Acababan de decir que no sé hasta cuántos meses más. Pero hoy es una realidad que estamos en el templo. Hoy es una realidad que nos debemos de maravillar, de estar en la presencia misma del Señor juntos, de que nos podemos mirar. Tal vez no nos podemos abrazar porque son una de las restricciones. No nos podemos decir Dios te bendiga y abrazarnos. Y antes hasta a algunos un beso. Pero nos estamos mirando. Podemos sentir lo mismo como un solo hombre, dice la palabra de Dios. Como en un solo sentir. Allá, detrás de esas cámaras, no sabíamos dónde estabas. A lo mejor no estabas. Nomás prendías el teléfono para ver que esté ahí, para que el pastor mire que estoy ahí. Y te ibas tú allá a ver la televisión. Pero ahí, como decía hermana, hasta le puso un like. Ahí está la hermana. Pero resulta que la hermana estaba viendo allá la película. Entonces, no sabemos, ¿verdad? Por lo menos decía yo, alguna vez anuncié, dije, por lo menos conéctese para saber que está allí. La ventaja de las redes sociales es que usted lo puede mirar después. En el momento si algo tiene que hacer, bueno, se vale. No estamos también así como diciendo legalistamente, tiene que estar ahí, no. Pero también el que puede estar y no está, eso también se puede contar como una negligencia. Porque usted puede estar y no quiere estar. Al rato lo veo. Está bien, esa es la ventaja.
Pero sería la ventaja para los que no pueden estar en ese momento. Pero el que puede estar y se conecta, hermano, eso es mucho mejor. Porque haga de cuenta, y se lo dije, es el horario de la iglesia, el horario cuando estamos en el templo. Usted siga esa regla que tenemos de estar a las 10 de la mañana allí, y nosotros tratamos de comenzar a la pura hora. Para que no perder, hermanos, lo que ya está establecido. ¿Ah? El primer día fue una explosión. 3.400.000, no es cierto. No tanto así, ¿verdad? Pero fue exageradamente el resultado. Dije, wow. Yo de por sí yo no quería mucho eso de las redes, pero pues las circunstancias nos obligaron. Pero a donde voy, hermanos, es que ahí se miró el corazón de muchos de ustedes. ¿De verdad? ¿Y sabe qué? Dios me hizo mirar en este tiempo. Se lo voy a decir así. Realmente, ¿con quién cuento? Dios me hizo mirar los corazones de ustedes. Yo no soy Dios, pero cuando digo que me hizo mirar los corazones de ustedes, me refiero a que por las circunstancias o las cosas que estaban pasando, como usted actuó, ahí pude mirar con quienes contamos aquí. Gloria a Dios. Sinceramente se lo digo. Sinceramente, hermano, mire. Y sabe que es un pequeño grupo que Dios ha puesto a mi cuidado, que son los que responden. Y doy gloria a Dios por ellos. Porque gracias a Dios por esas personas que siguieron contribuyendo semana tras semana, y algunos quincena tras quincena, con sus ofrendas, sus diezmos, este lugar no se cerró. Amén. Y no se cerró el otro lugar. Gracias a Dios. Porque yo me miré en un momento a decir, Señor, pues ni modo, vamos a cerrar Hanford. ¿Sí? Pero gracias a Dios por eso, el espíritu que Dios ya ha despertado en ese grupo, que siempre está firme, entendido. Que yo me imagino que si nos enfrentáramos a una guerra y yo fuera el comandante ahí, aunque Cristo es el comandante, claro, pero yo como responsable, y nos aventáramos hacia el frente con el enemigo, se iban a adelantar primero que yo a enfrentarse, y no me iban a dejar solo. Pero hay otro grupo que de repente nos íbamos a enfrentar y vamos al ataque, y ahí voy, y cuando volteo, ¿y dónde están? Eso me hizo ver el Señor, hermanos, al que se cae de risa. ¿Dónde están? Corrieron para el lugar equivocado. Si la guerra está para allá. Pero gracias a Dios por ese grupo, porque si se da cuenta, cuando Israel se enfrentó a esos enemigos en el desierto, cuando se enfrentó a esos enemigos, Moisés no fue a pelear. El trabajo de Moisés en ese momento no era guerrear. Bueno, no era guerrear literalmente, pero subió al monte. Empezó a guerrear. Orando, orando, y levantando sus manos al cielo. Y en ese momento usted sabe que fue una guerra muy larga. Fue una guerra de un día, creo, ¿ah? Que hasta ya se estaba metiendo el sol y el Señor tuvo que detener el tiempo para que esa guerra se ganara. Esa batalla. Entonces, dice, hermanos, ¿cuántos fueron los que le levantaron la mano? 2 fueron a levantarle las manos a Moisés, en representación del pueblo, ¿sí? 2 que le levantaron las manos. Usted va a decir, pues aquí ese grupito me representa a mí, pastor. No, aquí es diferente. Aquí es diferente. Y a donde quiero ir, hermanos, es que esto que estamos pasando ha servido para identificar a los que realmente se anhelan estar en la presencia de Dios y que aman esto, hermano, que aman el sistema de Dios, que aman el propósito.
que hablan el propósito. Realmente, ahí es para identificar, aunque aquí el pueblo estaba, dice, todo en un mismo sentir, porque Dios los llevó a que ellos anhelaran ese momento. Y Dios nos ha llevado en esta situación a que anhelemos ese momento. Algo tremendo, hermanos. Dice que leyeron la palabra. ¿Y cuál era la palabra en ese entonces? Agarraron la palabra y empezaron a leer el libro de Mateo, Lucas. No existía. Lo que se conocía eran los libros de Moisés, el libro de la ley de Moisés. Y eso fue lo que leyeron, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Era lo que tenían, la palabra que tenían ahí. Tenían los 5 libros de Moisés. Y esos fueron los que fueron leídos. Algunos lloran cuando leen los salmos y los proverbios. El salmo, qué bonito, y empieza a llorar uno. Pero en ese momento lo que leyeron fueron los libros que tenían. Pero aún el efecto que hizo en el corazón de cada uno era porque el Espíritu Santo les estaba abriendo el entendimiento. Y tal vez muchos, cuando se estaba leyendo la palabra, empezaron a recapacitar y dijeron, ahí estaba allí, no lo miré, lo leí tal vez, pero no me di cuenta que ahí estaba la respuesta para habernos evitado de haber estado 70 años en cautiverio. 70 años, hermanos, de perder estar en la misma presencia de Dios como un pueblo juntos. Leyendo la palabra, ahí tal vez recapacitaron y dijeron, wow, ahí estaba y no nos dimos cuenta. Eso nos hubiera prevenido muchos dolores de cabeza, haber caído tal vez como esclavos, porque no creo que muchos cayeron en bien allá en Babilonia, aunque ahí estaban. Imagínate, ¿tú crees que no había racismo? ¿No había gente racista que los humillaba? Claro que sí. Sí había. Pasaron sus problemas. No se sentían con comodidad porque no estaban en su lugar, en su tierra. ¿Usted ha estado en casa ajena? ¿Sí? ¿Y cómo se siente? Bueno, algunos son bien conchudos, ¿verdad? Caen en casa ajena como si fueran los dueños. Pero déjeme decirle esto, pero cuando uno está en casa ajena, aunque hay mucha confianza, siempre existe esa pequeña incomodidad, ¿verdad? Va al baño y tiene que hacerlo silenciosamente todo, porque está en casa ajena. En su casa ya se desparrama, no importa, ¿ah? Pero en casa ajena, no sé dónde salen tantas virtudes y capacidades, pero ahí se hace chiquito. Aunque es de risa, pero eso te estoy mostrando la incomodidad. Pero cuando estás en tu casa, a gusto. Entonces, todo eso pasó en Israel, digo, los judíos, hermanos, el pueblo de los judíos. Todo eso pasaron, esas incomodidades. Imagínate cuando empezaron a escuchar la palabra y empezaron a identificarse, se abrió el entendimiento de ellos, dijeron, wow, qué error hemos cometido. Por eso empezaron a llorar, porque les trajo a recordar la desobediencia. Les trajo a recordar, hermanos, que se habían olvidado de la palabra del Señor. Y eso los llevó a una consecuencia que no tendrían que haberla pasado, pero tristemente la pasaron por haber dejado a un lado la palabra del Señor. Y que ahora que la anhelaban, escucharla, y que ahora que la anhelaron con todo su corazón, entonces entendieron. Porque cuando uno anhela que Dios le hable, hermanos, si empieza a leer un versículo que tal vez veces lo había leído como 20 veces, ahora un mensaje entró a su vida que le movió las fibras espirituales. Entonces usted empezó a ser redarguido y empezaron las lágrimas, y entonces empieza a haber transformación. Entonces ahora empieza a haber conciencia, y usted se siente que se tiene que arrepentir. Eso hace la palabra.
Imagínate, dice que estuvieron desde el alba hasta ¿qué? Mediodía. Hasta mediodía. Si vamos al tiempo de nosotros, ¿a qué horas es el alba? 6 de la mañana ya está bien amanecido, ¿no? 5:30, más o menos, ¿verdad? Desde entonces hasta mediodía, ¿cuántas horas? Casi 6 horas, hermanos. O vamos a decir 6 horas. 6 horas escuchando la palabra de Dios. Ahí está el sacerdote leyendo y leyendo 6 horas. ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita? Y yo ya empiezo a mirar unos que se rascan la cabeza. Yo sé que tienen la mascarilla, pero no tenemos más baratillas. Pero yo sé que hay incomodidad. ¿Cuántos pueden aguantar la mascarilla? Pues se tiene que adaptar, hermano, porque aquí en adelante hasta que nos digan que no. Y usted dice, mejor no vengo. Bueno, pues ya está de usted. Pero imagínese ahí, en la plaza, el sol, 6 horas. No les importó. No les importó estar allí parados, escuchando la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque les estaba la palabra removiendo las fibras espirituales. Porque la palabra estaba alimentando, no importaba, mire, el desgaste físico no importó, el sol no importó, la incomodidad no importó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba tomando el control del corazón de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo miró el anhelo y la necesidad que había. Eso pasa cuando nosotros anhelamos, hermanos, estar en la presencia misma del Señor. No importa el tiempo que duremos. Ahorita decimos, antes duramos hasta 3 horas y no las aguantaba, ya me quería ir. Algunos se iban antes. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que tengo, no. Es el tiempo del Señor y tú le estás robando el tiempo al Señor. Y que ese tiempo es para bienestar tuyo. Es para bienestar tuyo. Pero cuando estás conectado, es que esa gente no está conectada con el Espíritu Santo. Cuando estás conectado, no importa que pasen 5, 6 horas. ¿Cuánto tiempo más has durado tú escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Te has puesto a pensar? Corrido, sin parar. Aquí a veces estamos en las clases con el pastor Caraballo y estamos allí y ¿sabe qué? Duramos desde la mañana hasta la tarde, pero tenemos break. Y en los break es un cafecito y un panecito. Y en veces son taquitos de barbacoa con chilito y limoncito así. Esos son los break. Y podemos estar hasta la noche, pues así está, aunque termina cansado uno todavía, pero tiene break. Pero allí no había break. Pablo dice que duró predicando la palabra un largo tiempo y se le cayó uno desde arriba y se mató. Se le durmió y se mató. Pero tuvo que resucitarlo. Aquí no te me vayas a caer porque quién sabe si te resucitaría. Pero hermanos, a donde voy es esto: el Espíritu Santo, cuando te conectas con Él, no importa el tiempo, no importa la incomodidad. Imagínate estos desde la mañana hasta mediodía sin comer, escuchando la palabra. ¿Y qué estaba pasando? No estaban desesperados parando su pie. Porque a veces estamos así y estamos desesperados caminando para que Dios se va a acabar. ¿A qué hora va a terminar, pastor? No estaban así, estaban atentos. Dice que el entendimiento fue abierto. Estaban entendiendo la palabra. Y sobre todas las cosas, déjenme leer más adelante. ¿Hasta dónde leí? Vamos a leer el 4 en adelante. Dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asabadana, Zacarías
y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿cómo? Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y era algo tremendo, ¿no? Qué hermoso esto. Inclinados a tierra. Y luego dice el número 7, y los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sabitai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaya, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendían ¿qué? ¿Entendían qué? La lectura. La lectura. ¿Quién abre el entendimiento, hermano? ¿Quién es el que abre el entendimiento? El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo abre el entendimiento, es porque el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo. Cuando tenemos que aprender algo de Dios, tiene que el Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Si no obra el Espíritu Santo, entonces todo esto se nos va a hacer largo, aún que bajemos la hora. Mire, apenas son la 1:30. Las 11:30. A las 11:30. ¿Son las 11:30? ¿O está atrasado ese igual que yo? ¿Ah? Son como las 11:30. ¿Sí? 11:35. ¿Por qué? Se me hace que a esa hora apenas estamos terminando la alabanza, ¿no? ¿O qué? Bueno, terminamos. Imagínense, ¿qué? ¿Y por qué le estoy diciendo esto? ¿Cuánto tiempo pasaba? ¿De cuánto anhelamos estar aquí? Ajá. ¿Cuánto tiempo duraban adorando? ¿Cuánto tiempo? Estaban ahí, dice que se humillaron. Hermanos, qué bonito todos, dice que se humillaron a tierra. ¿Cómo se humillaban a tierra? Aquí usted está a gusto, mira, aire acondicionado, sus asientitos con colchón. A gusto está aquí. Y a veces una hora nos está como que ya queremos movernos. Yo entiendo a los niños. Mire, ahora hasta los niños están tranquilos. Ya están tranquilos, todos están tranquilos. Y a pesar de que no tuvieron su escuela dominical, pero todos están tranquilitos allí. ¿Sí? Y es importante, hermanos, en mirar eso. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo toma el control, no importa el tiempo. El Espíritu Santo es el que nos conecta al entendimiento. Si usted está conectado, entonces no importa. El Espíritu Santo a usted lo está controlando porque hay una necesidad que se tiene que suplir. Y de la única manera que esa necesidad se va a suplir en su vida es que el Espíritu Santo lo conecte. Amén, aleluya. Y se conecte a él. Y que usted deje que el Espíritu Santo lo guíe. El 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Os entristecáis y lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Tremendo esto, hermanos. Dice que estaban tristes y lloraban. ¿Qué trae tristeza? ¿Por qué había tristeza? Porque se pudo haber evitado. Porque se pudo haber evitado lo que pasaba. ¿Sabe que cuando ya estamos pasando este tiempo de las circunstancias de la pandemia, no sé si usted ha meditado en la situación, pero anteriormente yo dije, wow, Señor, ahora que se nos estaba llenando el templo, pasó esto. Y como que empieza a lamentar cosas uno, ¿verdad?
Como que empieza uno a ponerse triste y está viniendo gente nueva que ahora no la veo. Bueno, allá tenemos a Ramoncito. Dios te bendiga, hijo. Amén, que es uno de los nuevos. Pero había más gente. No sé si usted se acuerda, o usted no pone atención a eso. Pero yo miré más gente y me estaba acordando de ciertas personas. Decía, "¿Y qué va a pasar?" Apenas que como que estaban queriendo entender. Y eso me pone triste, no crea que no. Cuando uno empieza a meditar ciertas cosas y que uno empieza a decir, híjole, si no hubiera pasado esto, esta consecuencia no hubiera pasado. Pero en veces, hermanos, Dios nos lleva a que valoremos y que como iglesia realmente nos pongamos a cuenta delante de Dios y hagamos nuestro trabajo que tenemos que hacer, como ese llamado que Dios nos ha dado a servirle, y que todos tus dones que Dios te ha dado y capacidades son para ese servicio específico. No es para que tú andes dando esos dones al diablo, es para que se los des a Dios. Tus capacidades y virtudes es para que se los des a Dios. Dios nos equipó con ese propósito para el ministerio de su obra, hermano, para el servicio de su obra. Nos equipó, no. Lo que tú tienes de habilidad en tu vida no es para que se lo andes dando a nadie. Por eso mucha gente le anda cantando al diablo con una voz tan bonita. Eso Dios se la dio para que le cantara a él, y se lo andan dando a otro. Y déjeme decirle esto: gente que estuvo en la iglesia le está cantando al mundo ahora, le está cantando a la tristeza, al diablo, a los corridos pesados. Cuando Dios le dio ese don para que le alabara, Dios nos dio lo que tenemos para que se lo demos a Él. No te pertenece a ti. Luego les dijo el 10: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra ¿qué? Fortaleza, nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. ¿Qué era? ¿Era momento de qué? De gozo. Porque estaban tristes, pues. Si no, por 70 años no estaban ahí, no habían podido estar juntos para adorar con libertad a su Dios. Y ya por 70 años, ¿qué significa 70 años? Una generación, hermano. 70 años, tal vez cuando regresaron a Jerusalén, ya muchos ya no regresaron porque murieron. Y muchos se quedaron en Babilonia. Pero cuando regresaron, hermano, no iban todos los que se fueron en un principio. Pero ya habían regresado. Hermanos, era momento de estar tristes, de estar gozosos. Y eso es lo que tenemos que entender. En el momento que comenzamos el servicio hoy, yo empecé a mirar algo bien fuerte, pesado. Empecé a sentir el espíritu pesado de muchos. No tenían que estar tristes, tenían que estar gozosos. Nosotros no tenemos que estar tristes ni traer nuestro espíritu pesado. Usted tenía que verse preparado con anticipación para este momento delante de Dios, para que cuando viniera aquí al templo usted estuviera libre para adorarle, gozarse en la presencia misma del Señor. Eso es lo que nos hace falta entender, valorar, hermanos, que son momentos que no debemos de dejar ir, de aprovecharlos, de adorarle, de exaltarle. No es momento de tristeza, no es momento de estar ahí endurecidos nuestros corazones. Es momento de soltar, es momento de adorar, de glorificar, de reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es eterno y que por la eternidad lo va a hacer todavía. Es momento de exaltación, de exaltar, de levantar a nuestro Señor en nuestra vida, con nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro cuerpo completo, que le adore, que le alabe todo lo que respira. Alabe a Jehová, porque Él es Rey de Reyes
Y señores, no es momento de tristeza, no es momento de estar lleno de tantas cosas pesadas, de soltar lo que nos está estorbando. Es momento de prepararnos y venir al templo, adorarle y glorificarle como Él se lo merece. No es momento de tristeza, es momento de gozo, hermano. Es una fiesta. Gloria a Dios. Y no debemos de dejar pasar este momento, porque quién sabe que lo que viene más adelante va a ser más difícil. Aprovechemos que ya se nos abrió el templo. Amén. Dice que cuando la palabra era leída, dice que lloraban. Pero tristemente era porque se acordaban. Hay que dejar lo pasado. Y hay que entender que hoy es un nuevo comienzo para la iglesia. Cosas mejores vienen para nosotros, aunque las cosas en el mundo van a empeorar. Pero para la iglesia, este es un tiempo, hermanos, para poder compartir a Cristo y que la gente venga con sus conciencias abiertas a recibir a Cristo. Es un momento de fuego para la iglesia, un momento de levantarnos con ánimo, un momento de empezar, hermanos, a predicar la palabra a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Predicarle la palabra a todo el mundo que se nos atraviesa. Es el momento, porque ya el día del Señor viene, cuando el Señor venga por ti, por su iglesia, y tenemos que estar listos, preparados. Tenemos que, hermanos, hacer la obra de Dios hasta que el último de sus hijos entre al reino de los cielos. Ese es el propósito. Ya estuvo de estar perdiendo el tiempo a la iglesita. Ya estuvo de estar perdiendo el tiempo de que sí voy, de que sí soy, de que no sé. Ya es el tiempo de pararnos en la brecha y decir: yo soy de Cristo, yo soy de la familia celestial, yo soy la iglesia de Cristo, y yo he recibido una gran comisión que Dios me ha dado de predicar la palabra, de llevar el evangelio a toda criatura, y ese es mi trabajo, entender y tomar responsabilidad como hijo de Dios. Este es el tiempo para la iglesia. Ya Cristo viene. Señales hay. Amén. Voy a orar, ponte tus pies. Ponte tus pies. Quiero orar un momento. Vamos a pedir al Señor. Señor, en el nombre de Cristo, te pedimos en este momento que toque nuestras vidas, que nos hagas recapacitar, de entender, Padre, que este tiempo es un tiempo de misericordia para nosotros, porque tú has escuchado el clamor de tu pueblo y has visto los corazones entendidos. Es un momento, Señor, que nos has dado para que volvamos a establecer nuestra fe, pararnos en la roca que eres tú, Señor, y entender responsabilidad. Así, con tus ojos cerrados, pastor, yo entendí el mensaje. Yo quiero que ore por mí. Ore por mí, pastor. En este momento levanta tu mano al cielo si tú has entendido el mensaje. Así, con tu mano levantada, oro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En este momento, Señor, rompemos toda cadena, toda opresión, toda atadura en el nombre de Cristo que no está permitiendo que tus hijos avancen. En el nombre de Jesús declaramos que el Espíritu Santo empieza a llenar los corazones, Padre, y a guiarnos a esa grande bendición que tú tienes para nosotros, Padre, dando la fuerza y la fortaleza para predicar tu palabra y para levantarnos como los valientes, Señor, que has escogido para llevar tu palabra a todo lugar, a toda criatura. En el nombre de Cristo declaramos bendición sobre la iglesia. Declaramos cielos abiertos, como tú nos lo prometiste este año. Cielos abiertos, derramando bendición y prosperidad sobre la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Padre. Y en este momento, si nos estás escuchando, te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y le digas: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón y te acepto como mi Salvador. Y te pido, Señor, que me guíes
por cuál camino he de caminar. Guíame a toda verdad. Y gracias por la salvación que me das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento, si tú hiciste la oración, déjame decirte que tú ahora perteneces a la familia de Cristo, a la familia divina, y ahora eres mi hermano en Cristo. Y te felicito porque la palabra de Dios dice que hay cielo, hay fiesta en el cielo, perdón, cuando un pecador se arrepiente. Felicidades, Dios te bendiga. Hasta